vean como ustedes quieren hacerlo, pero todavía no pueden usar la función de potencias, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hacer un ejemplo. Aquí en estos notas, aquí en la sección I12, hay muchos ejercicios de las tareas de otros semestres, ¿sí? Entonces vamos a tomar un problema cualquiera. Si ven en todos hay sumas parecidos a los de su tarea y aparte multiplicaciones. ¿Alguien más tenía una duda de la tarea? ¿O Profe, eso que está explicando usted es sobre la tarea, ¿verdad? O sea, sí, bueno. Gracias, profe. sí, sí. Sí, vamos a hacer algo parecido a lo de la tarea, pero ahora con coordenadas polares, ¿sí? Entonces, porque estos problemas ustedes pueden resolver para repasar. Entonces, aquí están resueltos, como les decía, ustedes los pueden comprobar. Aquí están diferentes problemas muy similares a los de la tarea, mucho más sencillos, no tan complicados, pero hay de todo tipo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer este, ¿sí? Aquí vienen los dos datos y vienen tres operaciones. ¿Alguien más tenía una pregunta? Pero vamos a hacer una operación más sencilla, nada más porque Profe, y quiero... todos los problemas se pueden hacer en la misma hoja, ¿verdad? De cálculo. Sí, sí. Sí, nada más ordénenlos ustedes. Pueden, así Ok. como los hemos hecho aquí en la división y multiplicación, nada más váyanlos ordenando de alguna forma para que yo identifique qué problema es, pero todo cabe en una sola pestaña, ¿sí? Como ustedes los quieran acomodar, pueden aquí poner varias pestañas o en una sola pestaña acomodarlos en alguna forma que yo los entienda cuál es cuál para que sea fácil de revisarlo. Ustedes encuentren la forma de cómo acomodar sus datos, igual como aquí ustedes pueden ponerlos horizontal o vertical, ustedes busquen la forma de cómo acomodar sus datos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer este repaso de polares. Entonces, aquí tengo dos números complejos igual nos va a servir para repasar sumas, porque lo tenemos que convertir a coordenadas cartesianas, es decir, la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos números complejos, vamos a hacer una suma simple, ¿sí? Tengo A y B. Entonces, vamos a capturarlo aquí donde están polares, ¿sí? Donde estábamos trabajando la clase pasada. Entonces, los datos están en parte real y parte imaginaria, ¿sí? Uno de los vectores, de los números complejos, es 4 y -1. Entonces, aquí le vamos a llamar A. Si tienen letras, voy a ponerle nombres también. Voy a insertar una columna. Entonces, uno se llama A, minúscula, y el otro se llama B, ¿sí? Entonces, el primero me dicen los datos cartesianos, 4 y -1. Entonces, de aquí yo puedo calcular el número complejo. Con estos datos puedo calcular la magnitud, ¿sí? Puede ser con la hipotenusa. Aquí ya me selecciona la raíz cuadrada, porque es la fórmula que usamos ayer, de las componentes real, que está en J4, y la imaginaria, que está en K4, ¿sí? Y ahí está la magnitud, ¿sí? Ahora voy a comprobarlo igual con imapps, que es el otro comando que nos sirve para calcular la magnitud, pero usando el número complejo que está aquí en L4, ¿sí? Y da lo mismo, ¿sí? Tenemos la misma magnitud, 4.2. Y ahora, para calcular el ángulo en radianes, es con imargument, tomando el número en complejo que está en L4. Ya nos da aquí la sugerencia. Ya está el ángulo en radianes. Podemos ver que nos da un ángulo negativo. Quiere decir que este número complejo debe estar en el cuarto cuadrante. En los otros tres cuadrantes casi no se usan ángulos negativos, ¿sí? Entonces vamos a dibujarlo en GeoGebra para ver dónde está ese número complejo, que es 4 menos i, ¿sí? Está en el cuarto cuadrante. Entonces por eso el ángulo nos dio negativo.
Quiere decir que la forma más fácil de medirlo es en el sentido de las manecillas del reloj. Es lo que ahorita nos dio el comando de im_argument. Pero si lo calculamos con la fórmula que conocemos del cuarto cuadrante, nos va a dar positivo, que es 360, acuérdense que es 2 por pi, menos la tangente inversa, que aquí es el comando atan, y luego el cateto opuesto, que es la parte imaginaria, perdón, absoluto, pero valor absoluto siempre, valor absoluto de la parte imaginaria sobre el valor absoluto de la parte real. ¿Sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente, pero nada más la medida, por eso tenemos que poner el valor absoluto aquí. ¿Ok? Y ya tenemos aquí el ángulo. ¿Sí? Si ven, nos da un ángulo positivo, que es casi 2pi. 2pi es 6.28, es todo el círculo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular este ángulo en grados para que vean degrees. Para comprobarlo en GeoGebra. Nos da 345 grados. Si ven, es casi el círculo. ¿Sí? Y por eso nos da, con el comando de imArgument, nos da el ángulo en negativo. ¿Sí? Vamos a ver con atan2, que es la otra opción, atan2. Es ahora, aquí nos da ya la sugerencia. Es la parte real, punto y coma, la parte imaginaria. ¿Sí? Y nos da también el ángulo negativo, que es, como les decía, es lo mejor porque es un ángulo mucho más fácil de medir en el sentido negativo. ¿Sí? Entonces dejen dibujo el triángulo para aquí medir el ángulo. ¿No? ¿Ya? Entonces ahora voy a dibujar el ángulo externo, que es el que se mide positivo porque lo medimos en el sentido de las manecillas, en el sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj, ese sí. ¿Sí? Y el ángulo negativo se mide así. ¿Sí? Y aquí nos dice que es 14. ¿Sí? Es lo que falta. Entonces, si convirtiéramos este ángulo a grados también, nos daría 14. ¿Sí? Y si lo sumamos, 14 más 345 nos debe dar 360, todo el círculo. ¿Sí? Por eso es la lógica de esta fórmula. 360, que es 2pi, menos la tangente inversa del cateto opuesto entre el cateto adyacente sin signo. ¿Sí? Entonces, estos ángulos son equivalentes. Acuérdense de eso. Ahora, aquí este es cuando nos dan los datos. Aquí no nos dan datos. Ahora ya tenemos el primer número complejo. Vamos ahora con el segundo número complejo, que nos dan la magnitud y el ángulo. ¿Sí? Entonces, aquí ahora nos dan la magnitud, que es raíz de 2. Tengo que capturar así. Si es el Excel en español, tiene que poner raíz de 2. ¿Sí? Pero aquí ya está. En inglés es SQRT de 2. Y ahora el ángulo lo capturamos aquí. ¿Sí? Que es pi radianes. ¿Sí? Que sería 180 grados. Aquí lo podemos convertir a grados con degrees. Son 180 grados. ¿Ok? Ahora podemos obtener la parte real y la parte imaginaria. Si se acuerdan, se multiplica la magnitud por el coseno del ángulo en radianes. Aquí no me deja verlo, pero de nuevo aquí. En H5. Pues esa es la parte real. Y la parte imaginaria es la magnitud, ya no lo veo, es esto, por el seno del ángulo en radianes. ¿Sí? H5. ¿Sí? Ahí está la parte real y parte imaginaria. Y podemos ver que este número complejo es puramente real. ¿Sí? Aquí para dibujarlo en GeoGebra, lo podemos tomar aquí de esta coordenada
O podemos dibujar el círculo como ayer lo hicimos. Dejen quito todas estas medidas que ya no las necesito. Tampoco el triángulo. Entonces ahí tenemos uno de los vectores. Ahora voy a dibujar el otro con un círculo. Voy a poner, a ver si me deja aquí poner la operación SQRT de 2, 2. No, tengo que poner el número. Entonces lo voy a calcular en una calculadora y de ahí lo copio. 2 raíz y luego le voy a poner copy. Ahí está, para que me salgan más cifras y así que sea el círculo más exacto. ¿Sí? Esa es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Lo calculan, aquí lo que hice, déjenme, pongo la calculadora. Calculé aquí en la calculadora la raíz de 2 y luego me voy a edit, copiar o con control C y luego así hice el círculo. Puse el círculo y en el radio copié todas las cifras y así queda un círculo exacto de 1.4142 y 16 cifras. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar de forma más exacta este vector. Bueno, está en 180 grados, entonces 180 grados ya sabemos que es exactamente aquí. Podríamos dibujar el ángulo, pero pues no es necesario. Entonces aquí, ese sería el otro número complejo. ¿Sí? Voy a dibujar el vector al revés. De aquí, desde el origen al punto. ¿Sí? Y ahí tenemos los dos vectores. Ahora lo único que falta es hacer la suma. Entonces, para hacer la suma, voy a dibujar aquí este vector como si este fuera el origen. Entonces, es un vector de 4 menos 1. Entonces, aquí serían 4, pero está en escala de 0.5. Entonces, hay que tener cuidado. Pero aquí como me muevo 4. Entonces, aquí como estoy en una escala, estoy en un número que no es, que es un número irracional, para poder dibujar de aquí 4 para acá, hacerlo exacto, voy a hacerlo con un círculo, ¿sí? Esto se hace con compás. Entonces voy a poner aquí y voy a decir, necesito un círculo de 4 porque quiero dibujar este vector, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ahora ahí está el 4. Pero necesito la magnitud más bien. Porque está sí, el 4 nada más es el eje horizontal. Entonces déjenme borro este, pero no. Necesito la magnitud del vector de arriba del 4,1 para hacer el círculo, que es esta magnitud. ¿Sí? Que este sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería 17. Entonces voy a la calculadora a calcular 17, déjenme borrar esto, 17 raíz, son 4.1231. Entonces esto lo copio, control C, y ahora dibujo ese círculo. Aquí ahora sí, otra vez, círculo, y aquí le pongo ese raíz. ¿Sí? Y ahora voy a dibujar el vector de este punto a ese círculo, pero que baje nada más 1. Aquí exactamente. ¿Sí? Tiene que bajar 1 y tiene que cruzar en el círculo y van a ver que aquí nos quedan paralelos exactamente. ¿Ok? Y ya el otro de aquí hasta acá debe ser exactamente 1.4142 y ahí nos queda el paralelogramo. Entonces, esta es la resultante, este punto que está aquí. Sí. Y esa es la suma gráficamente. ¿Sí? Pero nos ayudamos de dos círculos para hacerlo exacto. ¿Sí? Esto les sirve mucho para no tener ningún error aquí en GeoGebra. Casi todo lo he hecho yo aproximado, pero con círculos es la mejor forma de hacerlo exacto sin ningún error. ¿Sí? Entonces aquí
Ya teníamos aquí la parte real, la parte imaginaria, dejen completo todo, complex. Ahí ya me da la sugerencia, ahí está el número complejo. Aquí como hay un pequeño error computacional, si ven, me da la parte imaginaria por 10 a la menos 16. Es un error computacional. Este sí me serviría aquí, redondearlo, para eliminar ese error computacional con 2 cifras y desaparece el error. ¿Sí? Eliminamos ese pequeño ruido, es un ruido computacional. Oiga, profe, Sí, la coordenada B, sí, el ángulo radianes se saca exactamente de la representación de Euler, ¿se le dice, veo? sí, sí, O de la de representación de Euler, sí, aquí de la potencia multiplicada pi, por i, dice pi. Entonces, el ángulo en radianes es pi, pi, 3.1415. G. Y lo escribimos así con el comando pi, paréntesis, y lo podemos convertir a grados. Grados. Sí, ok. Y ahora, porque nos lo dieron como está en polar, tenemos esos datos. Ahora puedo regresar a las coordenadas rectangulares que están aquí, parte real, parte imaginaria. Y luego de aquí puedo comprobar otra vez la magnitud con la raíz cuadrada de las componentes, debe de ser la raíz de 2. ¿Está Misma. correcto? También con Emaps, ¿sí? Nos da lo mismo. El ángulo, argument, como este vector está en un eje, ahí nos da pi. ¿Está bien? Vamos a ver aquí aquí no se usa fórmula. Aquí no podemos usar fórmula porque es un caso especial. Entonces, para este tienen que ustedes graficarlo. Entonces, vemos que este vector está en el eje. No se usa ninguna de las fórmulas que vimos. Entonces, lo que tienen que hacer aquí, no se usa fórmula y ponen aquí pi. ¿Sí? ¿Sí entendieron? Porque este vector no está en un cuadrante, está en un eje. Entonces, su ángulo es pi. Entonces, en vez de usar todas estas fórmulas de 180 menos, 180 más o tangente inversa, porque no hay triángulo. Entonces, aquí no se usa ninguna fórmula. Y luego atan 2, sí la podemos usar. Atan 2 debe de identificar de que no está en ningún cuadrante. ¿Sí? Atan 2 automáticamente sabe que no está en ningún cuadrante y no forma ningún triángulo y calcula el ángulo. ¿Sí? Entonces, este es un algoritmo inteligente, bueno, o sea, que identifica dónde está el número complejo, si está en un eje, si está en un cuadrante, en qué cuadrante está, y todo. Entonces aquí sí podemos usar la función. Acá con las fórmulas que vimos no se puede. Y ya tenemos toda la tabla completa. ¿Sí? Entonces con esto ya podemos hacer cualquier operación como lo hacíamos antes. Hacer la suma, pues nada más lo sumamos aquí. Este más este más este. ¿Sí? O si lo van a multiplicar por una constante, este lo multiplican. ¿Sí? Entonces ya podrían hacer cualquier operación como los de la tarea. ¿Sí? Toman estos tres datos como los están haciendo la tarea y hacen las operaciones que van a ser A por B, 3A más 5B o lo que vayan a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos hacer la multiplicación. Mande, ¿alguien tiene pregunta? Sí, profe, ya una duda fuera de esto, Sí, ya cuando vayamos a clases, ¿cómo va a ser la clase? Así también vamos a ver Excel y así. sí, sí. Va a ser en Excel también. Ahí van a necesitar llevar, si van a usar una calculadora Casio o si van a usar la calculadora de GeoGebra en su celular y el Google Hojas en su celular. Ustedes definen, sí, pero yo les voy a hacer la presentación con Excel, con el GeoGebra, y pues voy a llevar mi calculadora Casio normal para mostrarles cómo usar la calculadora, para hacer todo esto en la calculadora normal, física, pero tienen que aprender el Excel, Google Hojas, y pues todo se los voy a, si es que esperemos que en el salón haya proyector,
porque a veces no me ha tocado proyector ni nada, entonces lo tendríamos que hacer todo en una televisión o a ver cómo lo hacemos. Sí, pero no sé nada de cómo va a estar la escuela, pero pues los últimos, o sea, antes de que estuviera la pandemia, yo siempre daba la clase con estas presentaciones, con Google Hojas y bueno, con Excel. Todo lo daba con Excel y con GeoGebra. Y todas las tareas siempre las pido en Excel, siempre, siempre. Sí, para que no haya, nunca recibo tareas en papel. Nunca, nunca. Sí, entonces va a ser lo mismo, nada más que también les tengo que enseñar a usar la calculadora normal. Si no tienen calculadora normal, pueden usar la de Google, la de GeoGebra, ¿sí? O lleven su celular y ahí usen el Google Hojas o Excel, la aplicación de Excel. Y los que tengan computadora, si es que la van a llevar para varias materias algún día, pues pueden llevarla y ahí trabajan en equipo. Pero no es obligatorio que lleven computadora, solamente que la vayan a llevar para otras materias y que la estén cargando a la escuela, porque pues tampoco es muy seguro andar cargando una computadora por la ciudad. Entonces vean cómo tratan de llevar algún celular que tenga instalado el Google Hojas o una calculadora Casio, ¿sí? De todos modos, están los videos de los últimos 4 semestres para que ustedes sigan haciendo sigan viendo los videos de repaso. Y en la clase vamos a hacerlo así en Excel para que ustedes tomen notas y pues tenemos estas notas para que ustedes vean aquí todo el procedimiento y así lo vamos a ir haciendo. Pues ya que está aquí convertido a cartesiano, ya harían exactamente como su tarea que están haciendo, ¿sí? Igual en este problema, si les dan los datos así, quiere decir que aquí los dos están en polar, la magnitud aquí es raíz de 3, aquí el ángulo es pi sobre 2, que sería 90 grados, ¿sí lo ven? Porque pi es 180, en este caso sería la magnitud raíz de 15, y el ángulo es 3 pi sobre 2. Como saben, pi sobre 2 es 90, entonces 3 pi sobre 2 es 270 grados, ¿sí? También aquí en la potencia se pueden poner ángulos negativos. Yo podría poner aquí menos pi sobre 2, que es lo mismo que 3 pi sobre 2. Entonces, Ahí quedaría, hay ángulos. ahí ¿Mande? quedaría igual que el de ahorita, ¿no, profe? Sobre un eje. Sí, sí, sí. Los dos quedarían sobre un eje, sí. Uno quedaría hacia arriba y el otro hacia abajo. Uno como raíz de 3 y uno como raíz de 15. Sí, los podríamos dibujar aquí, o sea, si los dibujo aquí, necesitaría, o sea, pi sobre 2 es 90 grados, entonces queda vertical. Pero necesito dibujar un círculo hacia arriba de magnitud raíz de 3. Entonces voy a la calculadora y aquí calculo 3 raíz y luego control C y aquí dibujo un círculo en el origen de raíz de 3. Copio aquí, control V y ahí tengo ese círculo. Entonces el vector primero sería un vector de aquí hasta aquí, ¿sí? Ahí es raíz de 3, ¿sí? Ese es el primer vector. El segundo vector es otro círculo, que es raíz de 15. Entonces aquí calculamos 15, raíz, lo copiamos, control C, hago otro círculo, en el origen igual, control V, y ahora el otro vector sería hacia abajo, porque es 3 pi sobre 2, que es 270 grados, o menos 90. Ahora lo que nos están pidiendo es hacer operaciones con estos dos vectores. Si hiciéramos la suma, quedaría se resta ¿sí? Porque están en sentidos opuestos. Si los restamos, uno tiene que cambiar de signo. Entonces ya ahí sería, ya los tenemos realmente en coordenadas
cartesianas, porque están en el eje imaginario. ¿Ok? Entonces, así se simplifica mucho. Ya teniendo la gráfica, ustedes saben en qué coordenadas están y pueden hacer las operaciones. Después vamos a ver cómo hacer la multiplicación en coordenadas polares y la división. ¿Sí? Pero primero vamos a ver cómo se divide. Entonces vamos a ver nada más una introducción a cómo se